Realmente nosotros no vendemos producto, no vendemos películas. ¿Qué vendemos? Pues soluciones. Nosotros solucionamos problemas. Nosotros resolvemos necesidades de control solar, necesidades de seguridad y necesidades de privacidad. Debe estar acompañado de esa palabra que es la protección. Y a pesar de que ya está muy trillado el uso de la protección, de todas maneras es un término que al final satisface una necesidad y da una solución. Detectar, definir y dirigir. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar realmente qué es lo que quiere el cliente. Glass Protege, más que películas y polarizado, tu aliado. Presentan Filmmasters, negocios de película. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Filmmasters, negocios de película. Porque la película no es solo un producto, es un negocio. Y bueno, ya estamos en el tercer episodio, un episodio que va a ser muy importante para poder realmente sacarle provecho a este negocio. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de lo que vendemos. ¿Y qué dirán ustedes? ¿De las películas? Pues no. Realmente nosotros no vendemos producto, no vendemos películas. ¿Qué vendemos? Pues soluciones. Nosotros solucionamos problemas. ¿Problemas de qué? Pues de todo lo que genera el tener un vidrio. Ya sabemos que vendemos 3 tipos de productos para 3 tipos de necesidades diferentes. La verdad es que nuestro producto es sumamente bondadoso porque resuelve 3 necesidades que ni siquiera tienen que ver la una con la otra, ¿no? Nosotros resolvemos necesidades de control solar, necesidades de seguridad y necesidades de privacidad. En algún momento alguien que utilice un vidrio se va a encontrar con estas necesidades. Y bueno, de eso justo vamos a hablar, el cómo nuestros productos tienen la capacidad de resolverlo. Pero como ya lo hemos visto en otros capítulos y lo hemos platicado quizás no tan a fondo, pero es una de las cosas por las que estamos aquí, para poder aprender de todo lo que hay alrededor de la industria. Y como les vuelvo a repetir, si no hay una necesidad, pues no va a haber un producto que realmente se vaya a utilizar. A las películas a mí me gusta mucho llamarles películas de protección. ¿Por qué protección? Pues porque son eso. A final de cuentas nos protegen contra un accidente, nos protegen de actos vandálicos, nos protegen del sol, nos protegen de la decoloración, nos protegen de los daños a la piel, nos protegen de un exceso de uso de aire acondicionado o de energía, nos protegen de la falta de privacidad, etcétera, etcétera. Son productos que nos dan protección. Entonces, la mejor manera de nosotros describir nuestro producto no es como un polarizado o inclusive como una película. Debe de estar acompañado de esa palabra que es la protección. Y a pesar de que ya está muy trillado el uso de la protección y todo mundo la usa, ¿no? Los seguros venden protección, el banco vende protección a tus finanzas, etcétera. Bueno, de todas maneras es un término que al final satisface una necesidad y da una solución, ¿no? Pues de eso me gustaría platicar, de cómo realmente poder encontrar la solución adecuada a los problemas de nuestros clientes. Muchas veces llegan los clientes y nos dicen: yo necesito una película oscura para mi coche, pero realmente no tiene la claridad de para qué la va a utilizar o para qué la está necesitando. Puede ser que la pida en un lugar donde ni siquiera está permitido el poder tener un polarizado totalmente oscuro, y pues ahí que estaremos vendiendo
no la necesidad que puede tener el cliente, sino quizás el gusto o la espinita que se le metió en cuanto a tener o adquirir un determinado producto. Entonces, muchos pensarán que el cliente tiene la razón, que el cliente manda, y sí, efectivamente, a él es al que le tenemos que ayudar a resolver la necesidad, a encontrarle qué le duele, porque al final, así como los doctores, para poder darnos una medicina adecuada, un diagnóstico adecuado, pues tienen que inspeccionarnos, tienen realmente que ver qué es lo que nos está doliendo para justo encontrar pues esa solución, ¿no? Y es lo mismo, nosotros más allá de ser instaladores, tenemos que ser unos excelentes asesores o consultores. Eso es lo que nos va a dar la verdadera credibilidad y lo que va a poner al producto en donde se merece. Porque justo por eso, por no dar el producto adecuado, pues muchas veces, como ya lo hemos platicado, pues se acaba quemando y acaba siendo una mala solución. Y cuando nosotros damos una mala solución, pues al final va a haber una mala recomendación y nadie más va a querer tener la misma experiencia negativa que tuvo el otro. Pero si es todo lo contrario, pues va a ser positivo porque eso nos va a dar más trabajo. Y eso va a poner a la película, como les decía, donde se merece como un producto indispensable, porque siempre va a haber alguna necesidad de privacidad, de control solar, de seguridad, que nuestros productos puedan satisfacer, ¿no? Bueno, y para poder dar entonces la solución adecuada, yo les propongo un proceso que a mí me ha ayudado mucho, y a ese proceso yo le llamo el proceso de las 3 Ds. Detectar, definir y dirigir. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar realmente qué es lo que quiere el cliente. Diagnosticar lo que pudiera tener, ¿no? Y para eso pues tenemos que indagar realmente qué está buscando. Si llega y pide, como les decía, una película oscura, pues tenemos que hacerle ver si realmente es lo que está buscando o tenemos que encontrar lo que realmente quiere, ¿no? Y si entonces nos pide ese tipo de producto, pues nosotros pensaríamos que es por la falta de privacidad, porque quiere a lo mejor que no lo vean, o simplemente porque quiere que se vea más bonito su coche y cree que con un material que se vea totalmente oscuro se va a ver más bonito. Bueno, es cuestión de gustos y de cada quien, pero a lo mejor no conoce, como les decía, las leyes de tránsito, o a lo mejor su necesidad inclusive ni siquiera es eso que les comento, ¿no? Quizás su necesidad realmente es el control solar y él cree que entre más oscuro, pues más le va a ayudar, y resulta que no es así. Muchas veces una película que es más clara puede inclusive ayudarnos mucho más a tener un mejor rendimiento en control solar, ¿no? Todo eso es importante saberlo, obviamente cómo funcionan los productos, pero antes que eso es detectar la necesidad del cliente. Entonces, esa primera D es de detección, de diagnóstico. La segunda D, entonces, es la D de definir, como ya lo platicamos. Y esa D nosotros la tenemos que utilizar para partir de conocer qué necesita nuestro cliente, pues definir entonces la mejor solución. Nosotros automáticamente, cuando él nos dice, no, ¿sabes qué? Quiero una película oscura, pero la verdad es que pues yo la necesito para quitar el calor, tú automáticamente estás definiendo que no conoce de materiales, que él está creyendo que entre más oscuro, pues más le va a quitar el calor, y resulta que no es así. Entonces tú automáticamente lo estás leyendo al cliente y vas entonces a poder definir en tu cabeza cuál es el producto que mejor se pudiera adaptar a la necesidad. Entonces, ya que tú definiste eso, todavía no le vas a decir qué producto es. Le vas a decir realmente cómo trabaja el producto.
Antes de decirle qué producto va a necesitar, le vas a decir cómo trabaja el producto. Nosotros entonces vamos a definir cuál es la solución adecuada. Bueno, y aquí hablando específicamente del control del calor, pues como sabemos, el calor no se controla simplemente con una película oscura o quitando la luz, porque al final una película oscura, su principal función es que no entre tanta luz. Pero aquí para nosotros poder controlar el calor necesitamos identificar 3 factores clave, ¿no? ¿Cuánto necesitamos rechazar de infrarrojo? ¿Cuánto necesitamos rechazar de luz? Y por ende, ¿cuánto va a ser la energía solar total que necesitamos quitar? Pero para esto hay 2 factores también súper indispensables que necesitamos entender. Uno es la absorción y otro es la reflexión, porque la forma en que nosotros podemos rechazar el calor es de esas maneras. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la reflexión? Bueno, la reflexión es cuando los rayos del sol pegan en el vidrio y obviamente ya con una película que justo pueda tener esa capacidad de reflexión, lo que va a hacer es rebotar esos rayos del sol. Esa es la mejor manera de poder controlar la energía solar. La otra parte es la absorción. La absorción que es que al momento de que pega la energía solar o los rayos del sol, esa energía o esa transmisión se queda en el vidrio, se queda ahí retenida. Entonces, no va a pasar en primera instancia hacia un interior. Pero eso de que se quede ahí, pues no necesariamente quiere decir que no va a poder pasar en algún momento. La absorción tiene una segunda etapa que se llama reradiación, y eso significa que es lo que va a entrar después de haber absorbido la energía y haberse quedado en el vidrio. ¿Y esto de qué depende? Pues del tiempo y de la capacidad de ventilación que haya para ver si eso que se quedó en el vidrio se sale o se mete. Muchas veces, la mayoría de las veces, acaba entrando. Entonces es muy importante tener la claridad de esos conceptos para poder dar la mejor solución. Como ya les dije, lo adecuado siempre sería reflejar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínense en un auto. En un auto no podemos tener una película reflectiva que le esté rebotando los rayos del sol al de al lado, ¿no? Imagínense, eso es peligrosísimo porque al final pues puede tener un gran destello y puede ocasionar accidentes. En una cuestión arquitectónica, pues tampoco le podemos rebotar esa energía al vecino de enfrente. Por ejemplo, en lugares donde hay mar, está prohibido porque incluso ese rebote puede dañar todo el entorno o el ecosistema en el mar. O sea, hay muchas situaciones que precisamente hacen que la reflexión pueda ser contraindicada. ¿Es la mejor manera de rechazar el calor? Sí, pero a veces no se puede. Entonces, por eso está la alternativa de absorber para entonces poder controlar de esa manera el que no entre el calor, ¿no? Aquí lo importante, vuelvo a repetir, es cómo después de esa absorción vamos a lograr que el calor no entre. Y muchos de los productos pues tienen diferentes tecnologías. Algunos absorben más que otros, algunos tienen una mejor capacidad de controlar la radiación, etcétera. Hay muchos términos muy específicos para esto, como el valor U, como el coeficiente de sombra, como la emisividad, etcétera. Pero ahorita no les voy a hablar de esos factores tan técnicos. Primero necesitamos comprender los conceptos generales para poder entrar a los conceptos particulares. Y de lo que se trata Film Masters
es de ser asesores comerciales para poder vender mejor nuestro producto. De lo que se trata aquí en Film Masters es precisamente poder entender esos conceptos clave para de ahí después poder entender conceptos más técnicos, ¿no? Que nos hagan más especializados. Pero esos conceptos simplemente nos van a ayudar a nosotros a ser mejor consultores. Pero es muy difícil que eso se los transmitamos al cliente, porque al final, cuando hablamos de tanta cuestión técnica, de tanta variedad de producto, etcétera, lo que vamos a hacer es confundir al cliente. Tenemos que ser simples, tenemos que ser eficientes en la manera de transmitir el conocimiento y la idea es que vayamos poco a poco. Y de ahí entonces vamos a poder definir de nuestro catálogo de productos cuál es el adecuado. No todos los productos son para todos los clientes. Incluso alguno puede tener la misma necesidad de protección, pero quizás no tiene la misma necesidad en cuanto a que le dure toda la vida el producto. A lo mejor es una persona que lo requiere para un momento en específico y después quiere cambiar o va a tener una necesidad distinta donde esa solución ya no le funcione. Entonces, si es así, pues no conviene ponerle un producto que tiene una garantía de por vida, porque al final va a pagar por algo que no va a necesitar. Pero ¿qué tal si es una persona que tiene una casa, un proyecto, un auto de lujo, que lo ve pues para toda la vida? Pues obviamente la inversión adecuada tiene que ser en buscar el producto que realmente le vaya a dar ese rendimiento y le vaya a durar todo este tiempo, ¿no? Entonces, hay que evaluar muy bien al cliente y su necesidad para de todo el catálogo poder ahora sí dirigirlo hacia el producto correcto. ¿Qué significa dirigirlo? El que si me pidió una película oscura porque era lo único que conocía, pues entonces yo voy a tratar de irlo llevando, de irlo asesorando para decirle, este es el producto que mejor se va a adaptar a tus necesidades. Y entonces con eso yo voy a poder estar tranquilo que el cliente se va a ir feliz. Pero obviamente para tener esa capacidad de dirección, pues yo necesito ser un experto en eso. Todos los Film Masters necesitamos ser expertos para poder diagnosticarlos y darles la solución correcta. Pues bueno, esto es un poquito de lo que necesitamos hacer para nuestros negocios, para poder realmente saber qué vamos a vender. Espero que les haya gustado y les haya podido quedar un poquito más claro que nosotros no vendemos en realidad producto, vendemos soluciones. El producto solo es un medio para poder llegar a la meta final, que es la solución a nuestros clientes. ¿Qué nos va a dar de ventaja esto? Que nosotros vamos a poder ahora sí vender valor, para que nosotros no vendamos por precio, vendamos por lo que realmente le estamos solucionando a nuestros clientes, ¿no? Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. No olviden de suscribirse al canal, de dejarme sus comentarios. Gracias por toda la retro que me han dado. Esto motiva para seguir buscando temas que les pueda interesar y poder seguir haciendo mucho en este canal, ¿no? Para los próximos capítulos vamos a empezar a hablar con expertos de negocio para que nos digan, ahora sí, en un tema más comercial, cómo podemos vender, cómo podemos quitar las objeciones que muchas veces los clientes tienen, y que para eso no es tan técnico, son técnicas más comerciales que nos van a ayudar a abordar la venta de mucho mejor manera, ¿no? Ya también ahorita que conocimos esta parte de las soluciones y, como les decía, de la dirección que vamos a dar para poder encontrar el producto adecuado,
pues ahí también nosotros debemos de ser sumamente expertos en conocer toda la variedad de productos que tenemos y en qué se distinguen cada uno. Y vamos a hablar mucho de ese tema de productos, pero vamos a ir poco a poco. Ya hablamos del negocio, del mercado, de qué vendemos, para entonces ahora sí poder llegar a la cerecita del pastel, que es el producto. Muchas gracias entonces por su atención. Los espero en el próximo capítulo y no se olviden de suscribirse. Gracias y hasta pronto. Filmmasters, negocios de película.